En el libro La sabiduría del corazón, Henry Miller, escritor norteamericano, hace estas reflexiones sobre el escribir. Dice: respondiendo a un cuestionario, Knut Hamsun dijo una vez que escribía para matar el tiempo. Creo que aun cuando fuera sincero al hacer esta afirmación, se engañaba a sí mismo. El escribir, como la vida misma, es un viaje de descubrimiento. La aventura es de carácter metafísico, es una manera de aproximación indirecta a la vida, de adquisición de una visión del universo total y no parcial. El escritor vive entre los mundos superior e inferior y se interna por cierto camino para convertirse eventualmente en el mismo camino. Comencé a escribir en medio de un absoluto caos y oscuridad, empantanado en un fangal de ideas, emociones y experiencias. Aún hoy no me considero un escritor, por lo menos en el sentido común de la palabra. Soy un hombre que refiere la historia de su vida, proceso que se me hace cada vez más inagotable. Y más adelante afirma: el arte no es más que un medio de vida para vivir más plenamente. No es en sí mismo una vida más plena. Meramente señala el camino hacia ella, cosa que pasa por alto no solo el público, sino muy a menudo el propio artista. Al convertirse en un fin, se destruye a sí mismo. Muchos artistas destruyen la vida por el mismo intento de aferrarla. Eso es lo que afirma Henry Miller, entre otras ideas, sobre la escritura. Y para conversar sobre esta aventura metafísica que llama Henry Miller la narración, sobre este paraíso, el nombre de la palabra paraíso por ahí, que se logra en algunos momentos incluso de la escritura, está conmigo en esta conversación Mario Vargas Llosa, a quien le agradezco su presencia en este programa. Encantado, Cristian. ¿Qué tal, mucho Mario? Gusto. Tú acabas de publicar El paraíso en la otra esquina, tu última novela, que es la historia, dos historias en paralelo, la historia de Flora Tristán, por un lado, y la historia de Gauguin por otro, historias que se entrecruzan. Y este libro, el eje de este libro es justamente la búsqueda de distintas utopías, en el arte y en la política. Y también en tu obra, de alguna manera, este abismo entre el sueño, la imaginación y la utopía y la posibilidad de concretarlo en la realidad ha sido un tópico fundamental de casi todas tus novelas. Entonces quería preguntarte si es posible conseguir ese paraíso o esa utopía que describe Henry Miller en la escritura, y al mismo tiempo si esa escritura puede cambiar la realidad. Bueno, la crees. yo creo que la literatura, el arte, son utopías realizadas en la literatura, en la pintura, en la música. A través de la creación se alcanza una forma de vida perfecta, de un mundo coherente, de belleza, en el que nada parece faltar ni sobrar, algo que en la realidad no se consigue jamás. O sea que sí, yo creo que la creación es una manera de buscar ese absoluto, esa perfección que está detrás de las grandes utopías, pero que a diferencia de lo que ocurre con las utopías sociales o políticas, de alguna manera se materializa, ¿no? Ahora, Henry Miller dice: el arte no es más que un medio de vida para vivir más plenamente. No es en sí mismo una vida más plena. Ahí quizás tú estarías en desacuerdo. Sí, no me parece eso muy exacto. Yo creo que el mundo que crea el arte es un mundo que está allí, que es una realidad, no con la misma consistencia, diríamos, que la realidad objetiva, pero la guerra y la paz, Madame Bovary, el Quijote existen, y nosotros podemos acceder a esos mundos y mientras estamos en ellos, pues vivir intensamente la ilusión y alcanzar un tipo de felicidad que es muy difícil alcanzar de una manera permanente en la vida real. No diría muy difícil, diría simplemente imposible, ¿no? ¿Cuál momento de felicidad tú recuerdas que tenga que ver con una lectura? Un momento donde justamente aquello que está siendo narrado se transforma en algo tan real o más real incluso que la vida y que tú puedes habitar dentro de eso. Muchas lecturas, desde que era niño, las lecturas de infancia, quizá Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas es uno de esos momentos para mí memorables, en los que realmente llegué a sentir que vivía con D'Artagnan, con Athos, con Porthos, con Aramis, la gran aventura de los mosqueteros. Los Miserables de Víctor Hugo, que recuerdo muy bien cuando la leí, cuando estaba en el último año de colegio. También para mí ese libro fue una felicidad inmensa, me hizo vivir con una exaltación, con una intensidad que todavía recuerdo. No, yo creo que todos los libros que yo admiro
pues me han acercado a la felicidad. Y creo que es lo que nos pasa siempre con obras de arte o con obras literarias, y en la vida también con ciertas experiencias, desde luego, ¿no? El amor, por ejemplo, pues el amor lo hace vivir a uno con una intensidad, con una exaltación, que por contraste nos muestra qué pobre, qué rutinaria, qué mediocre es el resto de la vida, ¿no? Y a partir de la mediocridad de la vida o de esos momentos planos y grises, se puede hacer también gran literatura. Y tú has estudiado esos autores que han logrado transformar esos momentos planos y grises, sin intensidad, en momentos de intensidad. Hay escritores justamente cuyo talento ha consistido en eso. Kafka, por ejemplo. En el mundo de Kafka no hay héroes extraordinarios, nadie va más allá de los límites. Todo lo contrario, los personajes de Kafka, pues algunos señalados apenas con un inicial, son el hombre común, son el ciudadano promedio, seres verdaderamente sin aristas, y lo que es, en eso está el extraordinario talento de Kafka. Él consigue, gracias a su talento creador, dar ejemplaridad y hacer personajes únicos a personajes que por sí mismos son lo anodino, lo banal, lo rutinario, ¿no? Esa es una hazaña extraordinaria en un escritor, ¿no? Tú, en La verdad de la mentira, citas a otro escritor que admiras mucho, que es James Joyce, particularmente el libro Dublineses. Sí. Y bueno, admiro, hombre, lógicamente, pues creo que es mucho más importante que Dublineses es el Ulises, pero Dublineses me parece es una obra de juventud, pero maravillosamente lograda. Cada cuento es una obra maestra, y está de alguna manera ya allí insinuado el mundo inmenso del Ulises, ¿no? ¿Y qué es lo que te emociona más como narrador? ¿Cuál es la cualidad que admiras más en James Joyce? La eficacia de su técnica, ¿no? Es una técnica absolutamente maestra para crear ciertas atmósferas, para introducirte a través de los personajes en un contexto, en un mundo. No solamente la ciudad de Dublín, de pronto, aparece como la protagonista de este libro, sino yo diría Irlanda, una mentalidad, una cierta manera de ser, de inventar. Todo eso está en esos cuentos que son historias, la mayor parte bastante banales, ¿no? Bastante comunes y corrientes. Pero yo creo que allí hay una técnica, de una perfección, de una maestría que prefigura lo que va a ser la gran aventura del Ulises, ¿no? Bueno, no cabe duda, ya lo dijiste en el libro La orgía perpetua, que el escritor que más te ha marcado, casi el que te ha convertido, en un cierto sentido, por decirlo, usando una imagen de la religión, te ha convertido a una manera de escribir, fue Flaubert. Sí. ¿Qué es lo central de esa conversión? ¿Qué es lo que hizo que el contacto con su escritura y su Bueno, yo leí Madame Bovary el año 59 y tuve uno de esos deslumbramientos que he tenido pues con algunos libros que me han marcado mucho. Eso me llevó a leer todo Flaubert, incluso la correspondencia, y yo creo que a mí lo que más me ha ayudado en mi vida de escritor fue leer la correspondencia de Flaubert. Digamos, sobre todo esos 5 años en los que Flaubert escribía a Madame Bovary, y en los que prácticamente cada día escribía una carta a su amante, a Louise Collet, en las que seguía trabajando en Madame Bovary y le contaba exactamente todo lo que había hecho, de tal manera que en esa correspondencia uno puede seguir día a día y casi hora a hora lo que fue la gestación de esa obra maestra. Y a mí me ayudó extraordinariamente, sobre todo, ver cómo él vencía la inseguridad, cómo de una historia que al principio le parecía muerta, sin vida, sin movimiento, él poco a poco, a base de disciplina, de perseverancia, de una terquedad monstruosa, hacía brotar la vida y el genio, ¿no? Yo creo que eso es lo maravilloso que tiene la correspondencia de Flaubert, ver cómo una persona no naturalmente genial construye su genio a base de convicción, a base de transpiración. A mí me ayudó muchísimo. Yo tenía una inmensa inseguridad, estaba escribiendo mi primera novela y bueno, como pues le ocurre a todo escritor, yendo a tientas, y el ejemplo ese de Flaubert fue muy estimulante. Así que sí, yo sí creo que a alguien le debo lo que he podido hacer como escritor, es sin duda Flaubert, ¿no? ¿Cuál fue en ese momento, en esa crisis que tenías tú como escritor? ¿Cuál es la novela que estabas escribiendo en ese momento? La ciudad de los perros. La ciudad de los perros. Sí. ¿Qué aprendizaje
de Flaubert en su correspondencia, en su narrativa, te hizo a ti cambiar quizás incluso la manera de narrar, o te llevó o te hizo tomar un rumbo distinto al que estabas llevando? Bueno, a mí Flaubert me enseñó sobre todo, digamos, la disciplina, la perseverancia y también el orden. ¿Ah? Él tenía esta idea de que cuando una frase sonaba bien, estaba bien enrumbado en su trabajo. En cambio, cuando una frase chirriaba o de alguna manera, digamos, no conseguía cautivar fonéticamente al oyente, algo andaba mal y había que revisarlo. Ese tipo de prueba de perfección o de examen que él hacía pasar a las frases, para mí se convirtió en una manera de trabajar. ¿Ah? Y no solo en el lenguaje, también en la forma, en la estructura, en los puntos de vista, en la organización del tiempo. Creo que la disciplina, en términos generales, es lo que aprendí más de Flaubert, ¿no? Tú muestras en la Orgía Perpetua que Flaubert es fundamental, es casi un eje, un hito fundamental en la historia narrativa. ¿Por qué es tan importante Flaubert? ¿O tan trascendental en la historia de la narrativa, en la manera de escribir? Digamos. Yo creo por varias razones. En primer lugar, porque escribió obras maestras, ¿eh? Y eso pues es muy importante. Eso siempre abre unos caminos nuevos a la literatura. Pero creo que él, en cierta forma, es el fundador de la narrativa moderna, porque él es de los primeros novelistas que tiene conciencia clara de la función de la técnica, de la función de la forma en la narración. Él rompe con la tradición romántica de creer que era la inspiración, ¿no?, lo fundamental a la hora de escribir, ¿no? Víctor Hugo, por ejemplo, que es un extraordinario escritor, pero él se sentaba y esperaba que las musas a través de él escribió obras maestras, pero cuando uno lee a Víctor Hugo tiene que reacomodarse un poco, ¿ah?, para poder gozar de su mundo, porque estamos desacostumbrados a esa manera de entender la literatura, a esa prosa un poco grandilocuente, a esas interferencias del narrador en la historia. Todo eso cambia con Flaubert. Flaubert descubre la importancia de la técnica y entonces trabaja una novela como una verdadera maquinaria, él lo dice así, una máquina que tiene que ser aceitada, perfectamente organizada para que sea eficaz. Él es el primero en que piensa, por ejemplo, en la importancia de que el narrador sea invisible, de que el narrador se disuelva en aquello que narra para que no haya una ruptura de ilusión. ¿Eh? Es el primero que reflexiona sobre eso en sus cartas, pues también cómo moviendo al narrador de determinadas maneras se consiguen ciertos efectos, cómo se puede crear unas expectativas, o cómo se puede enriquecer extraordinariamente un episodio narrándolo desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el capítulo famoso de los comicios agrícolas en Madame Bovary. ¿Puedes contarlo para quien no lo ha leído? Bueno, es un capítulo en el que simultáneamente se narra una feria agrícola, allí al aire libre, donde los agricultores pues traen sus animales, sus vacas, sus productos, y donde hay discursos oficiales, con toda la retórica, los lugares comunes, las convenciones de ese lenguaje, y al mismo tiempo entrelazada con esa descripción, hay la descripción de la seducción de Madame Bovary por Rodolphe, un aristócrata provinciano, en el balcón de la municipalidad, desde el cual ellos están observando esos comicios agrícolas. Y el contraste es realmente maravilloso porque enriquece extraordinariamente el conjunto y da a cada uno de estos dos episodios una valencia muy particular en contraste con el otro. Ese tipo de construcción es una construcción de novela moderna, eso no ocurre en las novelas anteriores, no hay esa idea de organizar el material narrativo para conseguir determinados efectos de una determinada manera, y en ese sentido yo creo que Flaubert es realmente el primer novelista moderno, ¿no? Es el primero que reflexiona con gran lucidez sobre la función de la técnica, no solo de la prosa, sino también de la estructura, ¿no? Pero está también esta otra figura del escritor romántico que tú llamas, ¿no es cierto? Y por eso partí con Henry Miller. Sí. Henry Miller es el escritor que trata de contar su propia vida y hacer que el fluir de su vida se transforme luego en el fluir de la ficción. Exactamente. Sí. Y él apuesta por todo lo contrario, o sea, apuesta por sumergirse a oscuras, sin un plan. A ver,
¿Se puede decir que dividir la buena y mala literatura entre escritores que los románticos, al abusar de esta emocionalidad, destruyen una buena narrativa? ¿O puede haber un escritor romántico arrebatado, que no siga ni un plan, pero que escribe una gran novela? El caso de Henry Miller. Bueno, Henry Miller, por ejemplo, otro gran escritor dentro de esa misma línea, Céline. Céline no tiene mucha conciencia de la construcción, de los puntos de vista. Es como Henry Miller, un escritor que escribe más por intuición, de una manera mucho más espontánea, y escribe grandes novelas, ¿no? Desde luego, sin ninguna duda. Ahora, si yo tengo que elegir entre obras maestras de esas dos corrientes o índoles, desde luego me queda con las novelas tipo Joyce o tipo Faulkner, que las de Céline o Henry Miller. Grandes novelas, pero muchas veces disueltas, donde tienes la sensación de que sobran muchas páginas, de que sobran muchas frases, donde no llegas a esa estructura tan absolutamente compacta que te da la idea de la perfección. Cuando uno lee a Faulkner, por ejemplo, pues tiene digamos las grandes novelas de Faulkner, tiene la sensación de que allí, como en Madame Bovary, no falta ni sobra absolutamente nada, que eso es un mundo absolutamente esférico y que ha alcanzado ese tipo de redondez, de perfección, que tienen las obras maestras. Ahora, el riesgo de esta corriente a la que tú señalas, digamos, que nace con Flaubert y que tiene que ver con la novela moderna, el riesgo de una escritura demasiado perfecta o redonda, no es que le falte a veces una vitalidad o una emoción, y al revés, el tipo de escritura más como de Henry Miller, más desbocada, más emocional, donde se arriesga el fracaso, porque puede fracasar, pero ese fracaso se arriesga el caer en la retórica, ¿no? En la retórica, en algo puramente verbal, y la palabra es fundamental, sin ninguna duda, pero en la novela la palabra por sí sola no crea la obra maestra. Hay una historia, hay unos personajes, hay un tiempo que fluye, que discurre, y la palabra tiene que estar muchas veces al servicio de eso y no a la inversa, como ocurre en muchos libros de Henry Miller. Hay muchos libros de Henry Miller donde uno tiene la sensación que le sobran la mitad de las páginas, que tiene momentos de gran incandescencia, que son los momentos de la inspiración, pero hay otras partes en que son muy repetitivas, muy disueltas, ¿no? Son libros muy disueltos. Es una cuestión de temperamento. Hay quien le gusta mucho más ese tipo de literatura, y a mí me gusta más la literatura que finge un orden, ¿no? Que simula un orden en la realidad, ¿no? ¿Cuál es el placer de ese orden? ¿Por qué ese Yo creo que a uno le organiza el mundo, le da una seguridad, lo saca del caos, que es la vida, que es su vida. A mí una obra que está perfectamente estructurada, pero no solamente en literatura, me pasa lo mismo en música, me pasa lo mismo en el arte, me da como una confianza y una seguridad que normalmente la vida no me da. Entonces pero lo que busco es aquello que no tengo, ¿no? ¿Es como el temor al abismo que tenía Thomas Mann? Seguramente, seguramente. Bueno, Thomas Mann es un escritor justamente que está en esa línea flaubertiana, ¿no? Es un escritor que yo admiro enormemente. ¿Y qué piensas inmediatamente cuando tú lees los Buddenbrook o lo lees La montaña mágica? Piensas en un extraordinario arquitecto, no solamente en un gran hablador o narrador, sino en alguien que construye maravillosamente un mundo donde hay una organización, una coherencia, donde los efectos y las causas están allí a la vista. Todo lo que no tenemos en la vida. Yo creo que eso es lo que yo busco como lector en la literatura, bueno, y como escritor pues trato más o menos de hacerlo también. Y sin embargo a ti te interesan como personajes de tu novela a personas que sienten esa fascinación por ese caos, por ese abismo, y que son capaces de sacrificar todo por llegar a una especie de fusión cósmica con la realidad o a enfrentarse a su inconsciente. A ver, ¿por qué te apasionan y te interesan esos personajes y no otros? Bueno, porque para mí la literatura es la aventura. Yo creo que mi vocación literaria fue una manera de poder materializar el sueño de la aventura, que en gran parte tuve a partir de los libros que leí. A mí la literatura me significó eso, vivir de una manera mucho más rica, más diversa, desplazarme en el tiempo, en la geografía y en la vida, en distintas formas de vida a través de la literatura. Entonces creo que eso es lo que he buscado, vivir también como escritor, y entonces los personajes que van más allá, que rompen los límites, que no admiten el confinamiento dentro de una rutina o una determinada condición, sino que buscan ir mucho más lejos, pues son los personajes que me fascinan más, ¿no? Flaubert tiene una frase que quizás
me parece que resume bien lo que le sucede a Gauguin, que es el personaje, uno de los personajes centrales de tu última novela, que dice: la imaginación es un crimen que la realidad castiga haciendo añicos a quien intenta vivirla. A ver, ¿qué te parece esa afirmación de Flaubert? Es muy buena afirmación, creo que efectivamente corresponde bastante a Gauguin o a todos los grandes utopistas, ¿no? Quien busca lo imposible, pues inevitablemente termina destrozado, derrotado. Pero en esa derrota puede haber una grandeza y una riqueza, que es el caso de Gauguin o de Flora Tristán también, ¿no? Gauguin a mí me parece fascinante, no solo porque fue un gran pintor, sino porque su caso es un caso bastante inusual en el mundo de la creación. Es un hombre que descubre bastante tarde, diríamos, su vocación, de la que no hay rastros en su infancia, en su juventud, en su primera madurez. Él trabajaba en la bolsa, ¿no? Él trabajaba en la bolsa, antes había sido marino, pero lo que es interesante es que hasta los 30, 31 años no hay el menor asomo de interés, de curiosidad por la pintura. Hasta esa edad no había pisado el Louvre, por ejemplo, a pesar de vivir en París. Ahora, descubre la pintura de una manera casi casual, por un amigo, un compañero de trabajo, que era así un gran admirador de la pintura y que quería secretamente ser un pintor. Se produce eso que Borges llama el encuentro con el destino, ¿no? Ahora, desde ese momento, él cambia, se apodera de él una fuerza verdaderamente arrolladora que acaba con su vida, con su familia, con su salud, y lo precipita en una especie de vértigo del que, bueno, pues resulta esta obra extraordinaria que pintó, y también un modelo que rompe con las convenciones, que rompe con el etnocentrismo, con la idea de que solo los valores artísticos entronizados en Occidente eran los válidos. En él viene una reivindicación de las otras culturas, además la idea de que una cultura que no va al encuentro de las otras, que no se mezcla, que no se confunde con las otras culturas, declina, se marchita. Ideas que hoy día están perfectamente arraigadas, pero en su época eran ideas absolutamente revolucionarias. Así que todo eso para mí hace de Gauguin un personaje muy fascinante. Un personaje que además hace todo eso sin tener una conciencia clara. Él no era una persona muy culta, ni mucho menos. Lo que tenía eran unas intuiciones absolutamente acertadas, y eso pues le da, yo creo, un enorme atractivo como personaje literario, ¿no? De alguna manera, tú trabajaste aquí con dos personajes, la mujer Flora Tristán, que es un personaje del mundo político, podríamos decir, y Gauguin, que pertenece al mundo de la estética y del arte. Así es. A ver, en el proceso de investigación sobre Gauguin, uno siente, yo sentí en la novela, los momentos más emocionantes y más vibrantes son cuando tú entras en las obsesiones, en las pesadillas, donde Gauguin se juega toda la vida en un cuadro, en la selección de un personaje, en encontrar el motivo. De alguna manera tú encontraste en Gauguin también, me imagino, tiene que haber encontrado un espejo de tu propio recorrido como escritor y como artista. Bueno, yo diría que volqué mucho al describir este aspecto de la vida de Gauguin, mi propia experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho la pintura, quizá después de la literatura es lo que más me gusta, y siempre me había dado vueltas la idea de escribir una novela, una historia sobre el proceso de la creación plástica, de la creación artística, la creación de una ficción a través de colores, a través de imágenes. Bueno, era un viejo proyecto ese. Algo hice en una novela anterior que se llama El elogio de la madrastra. Bueno. Pero cuando me encontré con Gauguin, allí encontré realmente el material maravilloso para hacer eso. Y entonces, esa es, claro, una de las partes más, digamos, inventadas del libro. Hay muy poca documentación sobre la gestación de los cuadros de Gauguin, pero allí sí, claro, mi propia experiencia es una experiencia que me sirvió mucho de material bruto, digamos. Así que fue uno de los aspectos para mí más estimulantes cuando escribía la novela, y también una experiencia completamente nueva, utilizando palabras, describir un proceso pues que no tiene nada que ver con el lenguaje, ¿no? Sino con otro lenguaje que es el de las formas, ¿no? ¿Qué papel juega la emoción en el proceso de escritura? ¿En qué momento aparece la emoción? Es decir, un libro parte desde una emoción, de un arrebato, de una intuición, de una visión, Así es. y a partir de eso se busca construir o buscar o repetir esa emoción, o es al revés, o es algo que se agrega luego de haber superado o resuelto los problemas de estructura y de construcción. No, yo diría que hay un intercambio constante.
La elección de un tema es siempre un acto emocional, pasional, no es un acto racional. Yo creo que un tema a uno se le impone, por razones que tienen que ver muchas veces con los fondos secretos de la personalidad. ¿Por qué cierto tema de pronto cobra esa fuerza de atracción? ¿Por qué se convierte en una urgencia? Eso no es racional, ¿no? Ahora, cuando yo empiezo el trabajo, pues sí, el trabajo es muy racional, es una investigación, unos temas, mucha reflexión, pero digamos, dimensión estrictamente racional es para ir creando unos ciertos estados que son muy emotivos, en los que la intuición, la imaginación funcionan. A mí ese trabajo me crea esos climas. Hay escritores que no, que bueno, un Henry Miller pues evidentemente no necesitaba para nada esa disciplina, ¿no? Pero yo sí, para mí, digamos, la exaltación, lo que llaman inspiración, es algo que no viene nunca solo, es algo que resulta de un esfuerzo, de un trabajo más bien metódico, sí, que en un momento dado me va empujando hacia esas formas que son emocionales e intuitivas de la creación, ¿no? Me gustaría si pudiéramos que tú leyeras A ver, vamos a jugar con una imagen, con un cuadro de Gauguin. Muy bien. Y leer el fragmento correspondiente. Cuando tú... ¿Cómo trabajaste eso? ¿A partir de los cuadros fuiste...? Bueno, yo digamos, pues seleccioné dentro de los 10 últimos años de la vida de Gauguin unos cuadros que a mí me gustaban más que otros, ¿no? Y entonces esos cuadros son como el eje de los capítulos dedicados a Gauguin, que todos más o menos tienen como columna vertebral la elaboración de un cuadro, ¿no? Bueno, el que he escogido es este de aquí, uno de los más impresionantes, que se llama ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Muy bien. Bueno, ese cuadro es muy famoso por muchas razones. Una de ellas porque es un cuadro en proceso de desintegración. Él lo escribió en un periodo de mucha pobreza y entonces en lugar de utilizar una tela, utilizó crudos, una arpillera, y entonces eso se está deshaciendo, y ahí en el Museo de Boston donde lo tienen no saben cómo reforzarlo para que ese cuadro no se desintegre. Eso está en la página 251. Algo si que puede ocurrir, ¿no? Ahora, es difícil. Y además dicen que él, por lo menos lo dice él, no se sabe si es realmente cierto o no, que llegó a unos estados de ánimo tales que lo llevaron a intentar un suicidio, que el suicidio no funcionó, y que al resucitar de esa muerte que se quería dar es cuando encontró finalmente el título que le puso al cuadro, ¿no? ¿Qué página me has dicho? 251, está por ese. Muy bien. ¿Era este el cuadro que habías querido pintar? Ahora, viéndolo de regreso de la muerte, bonita frase, Coque, con la perspectiva y la serenidad que daba el haber vuelto del más allá, ya no estabas tan seguro. ¿Era aquello el paraíso reinventado por un pintor salvaje avecindado en la isla de Tahití? Esa había sido tu vaga intención inicial. O más bien, pintar desde el infierno en el que habías caído en estos últimos tiempos de encarnizamiento del infortunio, un jardín del Edén no abstracto, no europeo, no místico, sino maorí. Un Edén material encarnado aquí y ahora. Pero no era eso lo que tenías al frente. ¿Quién era esa gran figura central con un taparrabos blanco que cogía una fruta del árbol invisible que tenía sobre su cabeza y partía la tela en dos mitades? No Eva, ciertamente. Ni siquiera era seguro que fuese una mujer, porque aunque algo de su tez, su cintura y sus brazos pudiesen considerarse femeninos, no eran de hembra los bultos que hinchaban el taparrabos, eran unos buenos testículos y un consistente falo, acaso en proceso de erección. Se echó a reír. Un taata vagine, un mahú, eso habías pintado, Coque, un hombre-mujer. 7 años atrás, al llegar a Tahití en junio de 1891, cuando el subteniente Jenot, ¿qué sería de él?, te contó que los nativos, debido a tus largos cabellos flotantes y tu sombrero a lo Buffalo Bill, te creían un tata vagine, un mahú, tuviste escalofríos. Un hombre-mujer tú, ¿acaso no dabas sobradas pruebas de virilidad desde que tenías uso de razón?
Incómodo, te cortaste la larga cabellera y sustituiste el sombrero mojicano por uno de paja. Pero después, al descubrir que para los tahitianos, a diferencia de los europeos, un tata bajín era tan aceptable como un hombre o una mujer a secas, cambiaste de opinión. Ahora te enorgullecía haber sido tomado por un majú. Mario, Gauguin de alguna manera es un artista que plantea en tu mismo libro que el arte occidental está agotado, el arte de su tiempo, ha perdido una vitalidad, y que el gran arte que se ha hecho alguna vez en la historia de la humanidad ha sido el arte que ha estado unido a otras formas, a la religiosidad, a la ritualidad, a un cierto fondo atávico de la existencia, y que Occidente ha perdido eso. ¿Compartes tú ese diagnóstico de Gauguin? No, en absoluto. No, yo comparto con Gauguin la idea de que no son las ideas las que hacen las obras maestras, ¿ah? Son las obras maestras las que dan validez y justificación a las ideas. Esas ideas a él le sirvieron para crear una obra extraordinaria. Yo creo que eran ideas totalmente equivocadas. Creo, por otra parte, que esa mitificación del mundo primitivo en Gauguin era una ficción, que a él le sirvió maravillosamente y a la que dio realidad en su pintura. Cuando vemos los cuadros de Gauguin, sí, el mundo primitivo es paradisíaco. El mundo primitivo no es paradisíaco, el mundo primitivo es terrible, es un mundo de seres aplastados por la naturaleza, que viven en el miedo, en la inseguridad. Hay aspectos en el mundo primitivo, desde luego, rescatables, pero en su conjunto, el mundo primitivo comparado con el mundo moderno es un mundo atroz. O sea que yo no estoy para nada de acuerdo con Gauguin. Pero la obra de Gauguin es una obra que da a esas ideas una consistencia, una legitimidad en función de lo que él hizo con ellas, ¿no? Henry Miller en la cita inicial hablaba de que cada proceso de escritura es una aventura metafísica, sí, define la escritura. Para ti cada libro es una aventura. Es una aventura muy distinta. Muy distinta. Cada libro para mí ha significado pues vivir de una cierta manera, sumergirme en un cierto mundo, en un cierto paisaje, en una cierta época, en determinado tipo de problemas o de asuntos. Y por eso yo recuerdo con mucha nostalgia, todos mis libros han sido sobre todo una manera de vivir diferente a las otras, también unas ilusiones, unos sueños distintos. Sí, creo que eso es lo hermoso que tiene mi vocación. A mí me hace vivir muchas vidas, no solo mi vida, sino multiplicarme en otras vidas, en otros paisajes, y eso yo lo siento como un gran enriquecimiento, ¿no? Y en una aventura uno a veces descubre cosas que no estaban en la planificación del viaje. En esta aventura específicamente, a ver, te voy a preguntar, como escritor, por un lado, como narrador, ¿qué descubriste en esta escritura de este libro, digamos, que te significara una novedad o la aparición de algo nuevo en tu manera de escribir? Y también en términos de los temas y los contenidos, el contacto con estos personajes. ¿Quién encontraste en esta aventura? A mí me ha pasado en esta novela, como prácticamente en todas las novelas que he escrito, que comencé con una idea, trabajando en una dirección, y luego, pues, distintas fuerzas, razones hicieron que el proyecto se transformara totalmente. Al principio esto iba a ser una novela sobre Flora Tristán, y básicamente sobre la gestación de una utopía política. Eso es lo que iba a ser la novela en un principio. Luego, leyendo sobre Flora Tristán, aparecía constantemente una referencia al nieto famoso, al gran pintor, y entonces eso me abrió la curiosidad, me llevó a leer biografías de Gauguin, y de pronto allí encontré, por una parte, que el mundo de Gauguin también resultaba de una utopía, de una aventura hacia la perfección o el absoluto, que las utopías de Gauguin y de Flora Tristán eran contrastadas, y que a través de esta historia se podía mostrar como el anverso y el reverso de la utopía, y al mismo tiempo encontré un material, como te digo, para poder llevar a cabo un viejo proyecto que a mí me daba vueltas, que era entrar en el mundo de la pintura con las palabras, con la imaginación, a través de una narración. Te voy a decir que quizá la investigación para este libro ha sido para mí una de las más gratas que he hecho en toda mi vida de escritor. Antes de esta novela yo había escrito una novela sobre Trujillo, y había estado sumergido prácticamente en 3 años en una mugre humana atroz,
de torturas, de corrupción, de manipulación de una sociedad entera. Un mundo muy fascinante, pero al mismo tiempo un mundo atroz, desagradable, donde se tocaba realmente lo peor de la humanidad, ¿no? En esta novela todo lo contrario, porque entrar en el mundo de Flora Tristán, el mundo de los utopistas, el mundo de los ansimonianos, de los furieristas, los seguidores de Cabé, es entrar en un mundo de maravillosas ilusiones, en una época en la que se creía realmente que la humanidad podía vivir el paraíso aquí, en la historia presente. Hay mucha locura detrás de eso, pero también generosidad, altruismo, heroísmo. Y después la aventura de los pintores, impresionistas y posimpresionistas, es una aventura pues gratificante, maravillosa, es una verdadera revolución en el sistema de valores, de técnicas artísticas. O sea, fue una experiencia muy exaltante, en gran parte por el contraste con lo que significó meterse en el mundo de Trujillo y compañía, ¿no? Estaba pensando que, por algo que tú decías antes, que personajes que a lo mejor tienen una concepción equivocada del mundo, o se equivocaron, francamente, de alguna manera Flora Tristán se equivocó y fracasó, y Gauguin también. Sin embargo, a veces ideas que están entre comillas equivocadas, si uno toma las utopías al pie de la letra, el cambio, producen cambios positivos en el mundo. O sea, sin ninguna duda. Son necesarios personajes como este en el mundo. Sí, absolutamente. No solamente y en el caso de la literatura y del arte, los ejemplos son innumerables. Jamás Flaubert pensó que iba a provocar una revolución, y sobre todo la revolución de la forma y de la técnica escribiendo Madame Bovary. No, él quería escribir una buena novela, él quería escribir una obra maestra, tenía la obsesión de la obra maestra, un poco como Gauguin, pero jamás pudo imaginar las consecuencias verdaderamente cataclísmicas en la historia de la novela que tendría Madame Bovary y su obra. Pues a Gauguin le pasó exactamente lo mismo. Gauguin, él muere convencido de que jamás iba a ser reconocido, de que iba a quedar en el olvido más total. Se hubiera sorprendido mucho, se hubiera sabido que pocos años después de su muerte, el reconocimiento hacia su obra iba a ser incluso más grande que el reconocimiento que tuvo Van Gogh a su muerte, ¿no? Sí, yo creo que eso es un caso bastante frecuente en la literatura y en el arte, ¿no? Con el libro sucede algo curioso, a mí por lo menos me pasó esto, que de alguna manera a través del narrador uno entra en complicidad con estos personajes que son muy vitales, pero también el narrador, a través de ciertas observaciones, hace que uno se enoje o se irrite a veces con el personaje, que pueda resultar antipático en ciertas dimensiones. ¿Cómo jugaste esas dos partes, digamos? Bueno, yo quería que la historia estuviera contada desde dos perspectivas, una exterior, objetiva, a través de un narrador omnisciente, y también desde una perspectiva interior o subjetiva, en la que no el narrador omnisciente, sino el propio personaje, contara la historia, se contara, desdoblándose, como ocurre cada vez que nosotros pues reflexionamos. Cuando nosotros reflexionamos nos desdoblamos y nos hablamos a nosotros mismos. Es una manera de entrar, ¿no?, en la intimidad del personaje, y eso está en la novela, digamos, señalado por el cambio de persona gramatical desde la cual se narra. Cuando el narrador no narra desde una tercera persona, sino desde una segunda, ha habido un cambio de narrador, ya no es el narrador omnisciente, sino el propio personaje el que se habla a sí mismo utilizando el tú, ¿no? Ahora, ese recurso de decir coqui, esa voz que tutea, ¿por qué tomaste esa opción? ¿Cómo toma uno esa opción? ¿Tú tenías el material? Bueno, allí no es la inteligencia, allí es la pura intuición, allí es el sentir que esa forma puede... es bien interesante porque en La fiesta del chivo, en mi novela anterior, en determinados momentos el personaje femenino al que yo quería narrar desde adentro, en determinados momentos, utiliza ese desdoblamiento, ese tú. Es muy ocasional en ese libro, pero allí me quedó la idea de que esa podía ser una técnica fértil, útil para justamente mostrar la intimidad. Entonces, en este libro está mucho más desarrollado, lo que apenas está esbozado en la fiesta del chivo. Creo que era muy importante que estos personajes apareciesen también en su intimidad, no solamente vistos desde afuera, porque en su intimidad son muy distintos, ¿no? Flora Tristán, para los otros, para los demás, era una mujer muy dura, era una mujer
que había tenido que endurecerse tremendamente para sobrevivir en un mundo machista donde las mujeres eran muy despreciadas, sobre todo en el campo político. Entonces ella se blinda con una personalidad muy beligerante, antipática, ¿no? Ahora, cuando uno entra en la intimidad de Madame la Colère, le he puesto yo, pero digamos era porque eran famosas sus cóleras, ¿no? Pero interiormente es una mujer joven, muy insegura, con tremendas frustraciones, complejos por su escasa educación, algo que ella disimula para no ser aplastada, para no ser derrotada. Bueno, pues esas voces, esas perspectivas, lo que quieren mostrar es esos contrastes dentro del personaje, ¿no? Hay una persona que te va a hacer una pregunta que no soy yo. Es una pequeña sorpresa. Es una escritora que sabía que te iba a entrevistar y te va a hacer una pregunta. Vamos a verla ahí en la cámara de televisión. Oye, Isabel, fíjate que yo voy a entrevistar a Vargas Llosa la próxima semana a tiempo, porque este programa está temporal. Tú como lectora de Vargas Llosa, ahí me puedes ayudar. ¿Qué pregunta le harías a él, de narradora a narrador? ¿Cómo hace para saltarse de una escena a otra, de un espacio a otro, de un tiempo a otro, sin transición, sin que se te pierda el lector? Fíjate que yo lo visualizo a Mario Vargas Llosa escribiendo su novela cronológica, perfectamente ordenada, luego que la corta con tijera y la cuelga de unos cordeles. Edita. ¿Cómo lo hace? Nunca he hecho eso. Nunca he escrito cronológicamente y después he cortado como para hacer una especie de recomposición. ¿De edición? No, edición hago mucho, pero generalmente la primera estructura es la que aparece al final. Mi manera de concebir una historia tiene que ver con esa estructura. Aparece desde mi primera novela. Hombre, creo que de una manera más cruda en mis primeros libros y luego en una manera ya más funcional, pero siempre he tenido esa vocación, esa propensión, seguramente por las lecturas, por los ejemplos. ¿Faulkner? Faulkner, sin ninguna duda, desde luego todos los novelistas norteamericanos de la generación perdida, pues sí, todos ellos. Quizá Dos Pasos es un escritor maravilloso. En la trilogía USA, por ejemplo, pues sí, hay un esfuerzo de totalización extraordinario, contar una historia que al mismo tiempo muestre una sociedad en movimiento. Es algo que siempre me sedujo mucho, y claramente desde un principio intenté escribir novelas de esa índole. Malraux, por ejemplo, yo recuerdo cómo me impresionó, bueno, todas las novelas de Malraux, pero La Esperanza, ese primer capítulo de La Esperanza donde aparece la guerra civil mostrada a través de un verdadero enjambre de seres, mediante esa técnica tan hábil de la radio, que trata de conectar distintas estaciones y en una responden los fascistas, en otras los republicanos, y poco a poco vemos desplegarse verdaderamente toda una sociedad. Creo que esos ejemplos a mí me descubrieron una vocación, una predisposición, y en mis novelas pues he seguido más o menos esa ambición, ¿no?, de mostrar una totalidad, de no singularizar una historia, sino más bien desplegarla en un mundo social, ¿no? Pareciera que los escritores latinoamericanos, no sé si será un tema del idioma o cultural, les ha costado más hacer este tipo de novela, que vienen de este oficio, de esta construcción, de este trabajo que tú has descrito a través de Faulkner o Bovary. ¿Esto de dónde nos viene? Nos viene, es una raíz hispánica, son pocos, en general hay un abuso del narrador, de la retórica. De la retórica sí, pero diríamos las novelas latinoamericanas más interesantes generalmente despliegan un mundo, en torno a un personaje, un mundo. Pues no sé, 100 años de soledad es un mundo, no es un personaje, es una sociedad, es una colectividad. El obsceno pájaro de la noche, para citar a un autor chileno, pues es un mundo también, es una sociedad entera la que está detrás de esa familia. Yo te diría que una novela como La vida breve, por ejemplo, que yo creo que es una obra maestra de Onetti, allí también tú tienes unos personajes en Buenos Aires, después esos otros allí en Santa María, y de pronto descubres que ese mundo ni siquiera es solamente un mundo de la realidad, sino también un mundo de la ficción que ha sido incorporado. No, yo creo que en la novela es imposible confinarse en lo singular, en lo individual. Eso en la poesía es posible, pero la novela es social, la novela es la historia de un personaje o de unos personajes dentro de un entramado colectivo. Eso es lo que es una novela. Incluso una novela que tiene un solo personaje,
si de ese personaje no trasciende ese contexto colectivo, jamás llega a ser una novela lograda, ¿no? Bueno, tú has demostrado admiración también a los narradores anglosajones. Quizá ahí se podría comparar con nuestra tradición más hispanoamericana. Que son narradores como Hemingway, tú citas ahí El viejo y el mar, Sí. Steinbeck, etcétera. Bueno, John Dos Passos. Pero los anglosajones parece que tienen una capacidad para contar historias o para construir una narrativa donde pareciera que la retórica ocupa menos lugar, pareciera que la realidad pareciera más con la realidad de la ficción. Sí. Eso es ¿De dónde verdad. viene eso? ¿De dónde Yo viene creo eso? que eso viene de que el lenguaje literario en el mundo de la lengua española permaneció durante mucho más tiempo que el mundo anglosajón como un mundo retóricamente aparte. Se hablaba de una manera, se escribía de otra manera. Se escribía maravillosamente bien, pero el lenguaje en el que se escribía no parecía estarse alimentando constantemente del lenguaje oral, como en inglés. El inglés se ha nutrido del lenguaje oral constantemente y por eso pues surge justamente esa literatura que después es tan instructiva para nosotros, los escritores norteamericanos, que parecen escribir como se habla. Desde luego eso no es así. Se escribe mediante una reelaboración del lenguaje oral que es normalmente muy sofisticada, muy sutil, ¿no? Pero el lenguaje oral está allí siempre presente. Eso en nuestra literatura ha sido mucho más tardío. Y yo te diría incluso que creo que en América Latina se fue mucho más pronto hacia esa fusión que en España. La literatura latinoamericana asimila mucho más rápido, mucho más pronto ese modelo anglosajón de escribir fingiendo la oralidad, ¿no? En La verdad de las mentiras, bueno, hay dos capítulos. El primero, La verdad de la mentira, que lo hemos comentado en nuestra conversación, vamos a volver a él igual. Y en el último, Literatura y vida, tú estableces esta relación entre verdad, mentira y literatura y vida. Quiero que me cuentes qué significa esto de la verdad de las mentiras. Bueno, que la literatura, digamos la ficción, es ficción, no es verdad. Es un error creer que la vida es como la pintan las novelas. No, las novelas no pintan la vida. Las novelas crean una vida que no es la vida real. Y por eso nos gusta y por eso nos interesa, porque nos da esa literatura lo que la vida real no nos da. Eso es muy difícil de hacerlo entender, digamos, a públicos profanos, que justamente piensan que una novela los seduce, los fascina, porque es como la vida. Si tú les dices, no, esa novela a ti te fascina porque es otra vida, porque en esa novela ocurren cosas que en la vida real no ocurrirían jamás, que tú tienes una visión del conjunto, que tú sabes por qué las conductas son de determinada manera, debido a ciertas causas o razones, y tú puedes tener esa visión esférica. No, digamos, pero la ficción es una mentira que si es una mentira lograda, tiene una fuerza persuasiva tal que te hace sentir que eso es la vida. Si te hace sentir eso, esa ficción empieza a operar sobre la vida a través del lector. Y de esa manera la mentira se convierte en verdad. Hay una verdad que se expresa en esa mentira que solo la literatura puede expresar. Nosotros, cuando leemos el Quijote, y llegamos a capturar una parte de lo que era la vida en el siglo de oro español, que ningún libro de historia, ningún documento, ningún testimonio objetivo te puede dar, que es el de los fantasmas que esa vida generó, el de las fantasías, el de los mitos, el de las irrealidades, que también formaron parte de la vida del siglo XVI. Eso no deja testimonios en la historia, en ninguna ciencia, solo en el mundo de la ficción. Esa es yo creo, la gran contribución de la literatura al conocimiento de la humanidad, ¿no? Una mentira que se vuelve verdad, en la medida que es mentira. Por eso los novelistas que quieren escribir verdades, generalmente escriben malas novelas que nos resultan malas porque no son ficciones, y lo que buscamos en una novela no es la verdad, es una ficción, ¿no? ¿Cómo podríamos encarnar o traducir eso en tu última novela, para explicarlo gráficamente? ¿Cómo se da esta verdad o esta mentira y verdad de la mentira en la historia de Gauguin y de Flora? Bueno, cuando tú te acercas a la vida de Flora Tristán o a la vida de Gauguin, tú te acercas a un caos, ¿no? Tú te acercas a unas búsquedas que significan un ir a tientas, digamos,
vida que está hecha mucho más de rutina, de aburrimiento, de monotonía, que de exaltación, de grandes acontecimientos, de grandes episodios. Hombre, en la novela todo eso ha sido reducido a lo novelesco, es decir, a lo que tiene un atractivo, a lo que tiene una singularidad, a lo que hace que una vida se mueva, salte, avance, pero la vida real no es así, la vida real no, nosotros en la vida real no tenemos esa perspectiva que nos permite saber cuándo estamos avanzando, cuándo estamos logrando verdaderamente algo importante. No, la vida es sobre todo confusión, caos. Por eso es que necesitamos esos órdenes artificiales que nos dan, por ejemplo, las obras de arte, la literatura, bueno, los sistemas filosóficos, incluso las religiones, ¿no? En el ensayo Literatura y Vida, tú hablas que si te hubieras encontrado con Bill Gates en una conferencia que dio en Madrid, sí, lo hubieras increpado. ¿Por qué? Bueno, porque el libro, sí, fue muy divertido, porque él fue a la Academia Española a tranquilizar a los académicos, porque estaban muy inquietos desde que corrió el rumor de que podía desaparecer la ñ de los ordenadores, de las computadoras. Bueno, nos hubiera creado un serio problema a quienes hablamos y escribimos en español, ¿no? Privarnos de la ñ. Entonces, tranquilizó a los académicos y después de una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa les dijo a los periodistas, sin haber salido de la academia, que esperaba en vida ver la realización de su máximo sueño, que era la desaparición del papel, que el papel era causante de grandes estragos ecológicos, y que, como los ordenadores podían reemplazar perfectamente a los libros, en todas sus funciones, él esperaba en vida que desapareciera el libro y solamente quedaran las pantallas de los ordenadores. Bueno, algunos de esos académicos deben haber llegado al borde del infarto escuchándolo decir esto, ¿no? Y a mí me indignó tremendamente, porque yo no creo que el libro pueda ser sustituido 100% por los ordenadores. Yo no creo que leer poesía, por ejemplo, en un ordenador sea lo mismo que leerlo sobre el papel. Desde luego. ¿Por qué? Para entenderlo bien. Bueno, puede ser, digamos, un hábito, pero yo creo que es un hábito que obedece pues a una tradición y a una práctica tal que ha condicionado muchísimo la naturaleza del texto, ¿no? Yo no creo que uno escriba de la misma manera a través de un ordenador que a través de la soledad, de un papel y una pluma, y creo que ese tipo de literatura o de texto está muy marcado, muy condicionado por esa forma de escribir y también por esa forma de leer. Sí, yo creo que los ordenadores pueden llegar a convertirse el día de mañana en un instrumento también de literatura, pero la literatura que aparecerá allí yo creo que estará totalmente marcada por el instrumento y que será una literatura que probablemente tendrá que ver con la literatura real, con la gran literatura, como las telenovelas de nuestros días tienen que ver con los dramas y las tragedias de Shakespeare. Yo creo que la distancia sería más o menos de ese tipo. Por eso creo que hay que defender al libro, sin atacar a los ordenadores, pero creo que el libro tiene derecho a coexistir con los ordenadores si queremos que la gran tradición de la literatura se mantenga. Tú, creo que fue en el libro El lenguaje de la pasión, hablas de que tu hogar o tu casa muchas veces en Londres fue una biblioteca que había en Londres, que ese era el lugar que tú llegas un día y esa biblioteca está cambiada. Sí. Y que en ese lugar era donde tú conseguiste los momentos más grandes de felicidad. Bueno, desapareció la famosa biblioteca británica que estaba en el Museo Británico, en el famoso Reading Room, uno de los sitios más bellos de Londres y yo diría del mundo. Bueno, todavía existe, ya no es una biblioteca, pero se ha conservado más o menos como era. Sí, yo he sido allí inmensamente feliz. Yo desde que fui a Inglaterra el año 1966 he pasado buena parte de mi vida, todas las tardes, de lunes a viernes en esa biblioteca, y allí he escrito, allí he leído. Sí, y si tengo que elegir un lugar donde yo he sido inmensamente feliz, la verdad que ha sido en el Reading Room del Museo Británico. ¿Y qué tipo de felicidad encuentras ahí? ¿Qué tipo de placer? Bueno, sumergirse en un mundo de ilusión, de perfección. Allí he escrito, allí he leído cosas maravillosas. Hombre, si la lectura es algo que te enriquece extraordinariamente la vida, leer en un lugar que es muy bello, que por otra parte es muy tranquilo, estar rodeado de una literatura riquísima a la que puedes acceder muy fácilmente, es una manera de acceder al paraíso momentáneamente, transitoriamente, y sí,
Bueno, te diré que trabajar en bibliotecas para mí ha sido una costumbre que adquirí desde que era estudiante universitario y la he mantenido hasta estos días, ¿no? Yo las horas que paso en una biblioteca pues trabajo mucho mejor, sin distracciones, sin interrupciones, y encuentro unos instrumentos para combatir la adversidad. Que están allí, en los estantes, en los anaqueles, porque yo creo que el libro es una de las armas mejores que tenemos nosotros para defendernos contra el infortunio, ¿no? Y uno de los peligros más grandes para la escritura es la vida misma, ¿no? La cotidianeidad. Incluso Flaubert decía que el escritor es una especie de monstruo, es alguien casi anormal, casi un enfermo, que tiene que sacrificar la vida. ¿Es verdad ese sacrificio y en tu caso? Sí. Bueno, digamos, en el caso de Flaubert sí fue cierto. Yo no creo que en mi caso, porque digamos yo no he renunciado a vivir por la literatura es lo que más me apasiona, pero hay otras cosas que para mí también son indispensables, leer periódicos, tener amigos, ir al cine, visitar exposiciones, viajar. Mantengo una curiosidad muy viva que no tiene que ver directamente con la literatura. No era el caso de Flaubert, ¿no? Flaubert realmente se convirtió en un monje, en un ermitaño que solo vivía por la literatura, para la literatura. No, ese no es mi caso, y te diré incluso que ese escritor en el cuarto de corcho, como Proust, no es para mí un modelo a imitar. No va con mi temperamento, con mi manera de ser en absoluto, ¿no? Bueno, Mario, yo te agradezco muchísimo este tiempo que has dado para esta conversación. Encantado. A partir de tu última novela. Muchas gracias, Mario. De nada, Cristian.